En la vasta extensión del cosmos donde las estrellas bailaban como luciérnagas y galaxias, se arremolinaba en un vals eterno allí. Existía un frágil equilibrio entre dos poderosas civilizaciones. A un lado estaban la humanidad con su voluntad de hierro y búsqueda incesante de la talla de supervivencia, colonias en planetas distantes. Frente a ellos se alzaba el imperio Zenui y civilización antigua gobernada por seres de elegancia cristalina cuya sola presencia brillaba con la gracia de otro mundo. 4 décadas estas dos fuerzas se habían enfrentado sobre recursos, territorio e ideología, sus batallas iluminando el vacío con explosiones que resonaron por el espacio. La guerra tampoco había llegado a un punto de inflexión, lado capaz de cantar victoria, pero ambos no dispuesto a admitir la derrota por completo. Los mundos yacían quemados en sus atmósferas, envenenado por bombardeos orbitales mientras los refugiados huyeron a través de sistemas estelares en la búsqueda de la flota santuario de la humanidad. Fue estirado delgado sus soldados cansados de campañas interminables, pero se negaron a. Sin embargo, entrega el Cenari, tecnológicamente interior encontrado, ellos mismos empantanados en un conflicto que drenó su otrora próspera imperio de vitalidad. Estaba claro para todos, quien se atrevió a mirar más allá del campo de batalla. Esta guerra terminaría solo cuando un lado dejó de existir o cuando algo extraordinario intervenido en Tercal Bas, un guerrero humano cuyo nombre se había convertido en sinónimo de desafío nacido en el planeta fronterizo de Soy 7. Cal creció en medio del caos de escaramuzas, su infancia marcada por el rugido de los motores y el olor acre del metal quemado por la edad de 255 años que había superado las filas del cuerpo de defensa de Terán, ganando renombre no solo por su táctica brillantez, pero por su espíritu inflexible. Se comportó con tranquila confianza, sus penetrantes ojos grises traicionando una mente siempre calculando, siempre elaborando estrategias. Sin embargo, debajo del exterior endurecido yacía un hombre agobiado por la pérdida de su familia asesinada en una incursión temprana de Zenui e impulsada por un propósito singular de proteger lo que remanente de la humanidad a toda costa. Cales. La reputación como líder solo era igualada por su reputación como sobreviviente que tenía. Se alejó de las batallas que otros consideraban un winable, reuniendo tropas rotas y convirtiendo ciertas derrotas en improbables victorias, pero incluso los héroes tienen límites. Y Cal sabía en el fondo que la humanidad no podría soportar mucho más tiempo bajo él. Tensión de la guerra perpetua. La pregunta nadaba en el día y noche: ¿cómo podía rompe el ciclo? ¿Cómo podría encontrar una manera para detener el derramamiento de sangre sin sacrificando todo lo que la humanidad tenía? Luchó tan duro para preservar lo que comenzó con susurra un rumor susurrado entre diplomáticos y espías descartados por la mayoría como demasiado absurdo para entretener a la reina Zenui. Virus Sarapina, gobernante de su pueblo y arquitecto de sus campañas militares, se había cansado del interminable conflicto. A diferencia de sus predecesores, ella no disfruta de la conquista o la dominación en su lugar. Ella buscó estabilidad, armonía e incluso paz. Sus asesores se burlaron de tales nociones. Insistir en que la debilidad invitaría ruina, pero Sarapina persistió. Ella creía que la convivencia era posible si tan solo se pudiera construir un puente entre su especie. Para la colrizada parecía la idea absurdo al principio casarse con un extraterrestre. Reina, fingir tal unión se sintió como locura, una apuesta desesperada nacida de desesperación en lugar de estrategia y, sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las bajas acumularon, el peso de la responsabilidad pesaba más sobre él. Vio los rostros de jóvenes soldados, apenas más que niños, marchando morir por una causa que apenas entendió. Que escuchó los gritos de civiles atrapados en el fuego cruzado, su súplicas de misericordia ahogadas por él. Trueno de buques de guerra. Algo tenía que cambia. Y si sigues jugando con esto, extraña propuesta, ofreció incluso él la menor posibilidad de poner fin a la matanza. Entonces fue un riesgo que valió la pena tomar. El plan se reunieron en secreto, elaborado en rincones sombríos de las cámaras diplomáticas y las comunicaciones cifradas. Una tregua sería declarado bajo la apariencia de
Alianza matrimonial, un gesto simbólico. Destinado a unir a dos pueblos guerreros. Cal se haría pasar por una consorte dispuesta a prometer lealtad a Sarapina mientras estaba en secreto, trabajando para desmantelar los mecanismos de la guerra desde dentro. Era un juego peligroso, plagado de peligros a cada paso. Sí, descubierto que sería ejecutado como traidor por ambos lados, pero Cal aceptó el peligro sin dudarlo para él. Entendí que a veces lo más grande, los actos de valentía, son aquellos envueltos en engaño, y así con poca fanfarria, y no hay garantías de que Cal Voss pisara el escenario de política interestelar preparado para desempeñar el papel de un pequeño tiempo de vida. Sabía él que el camino por delante sería desafíe no solo su determinación, sino la núcleo de quien era él, y ese amor en su forma más inesperada sería complica todo lo que tomó la ceremonia lugar a bordo de la aguja celestial, a colosal vasija cenari que flotaba serenamente sobre el gigante gaseoso. Eran 9 hits. Casco cristalino refractó la luz en arcoíris en cascada, lanzando un etéreo brilla sobre los procedimientos dentro de él. El gran salón pulsaba con energía, sus paredes adornado con intrincados patrones que, cambiado y reluciente como arte vivo. La colrizada estaba en el centro de todo, vestida en armadura ceremonial forjada de pulido obsidiana y grabada con runas de la unidad. A su lado Sarapina irradiaba un aura de compostura regia, su piel translúcida, capturando la luz ambiental de manera que la hizo parecer casi divina. Marco alargado movido con gracia fluida, y sus ojos multifacéticos brillaban con inteligencia y autoridad como ritual. La colrizada comenzada sintió el peso de innumerables ojos sobre él, no solo esos de los dignatarios reunidos y guerreros, pero también la mirada invisible de miles de millones mirando a través de holográficos. Transmite el aire tarareado con anticipación espesa, con la tensión de dos civilizaciones conteniendo la respiración. Una sacerdotisa mayor de los Zenu y su cuerpo encerrado en túnicas fluidas de líquido. Silver se acercó a la pareja con pasos deliberados. Ella levantó las manos, y un timbre suave resonó por todas partes. La cámara, señalando el comienzo de las palabras de los votos vinculantes, fluyeron en un lenguaje más viejo que las estrellas, cada uno, sílaba imbuida de significado mucho más allá. Comprensión de Cal, repitió él. Frases mecánicamente, su voz firme. A pesar de la tormenta que se desata dentro de él cuando llegó el momento de que Sarapina respondiera. Su tono llevaba una resonancia que parecía para hacer eco en su alma conmovedora. Emociones que no había anticipado cuando él. Las últimas palabras fueron pronunciadas, un colectivo murmullo ondulado a través de la multitud, seguido de aplausos que resonaron como un trueno rodante. La tregua fue oficial, sellado no solo por palabras sino por el simbolismo de su unión. Como colrizada se volvió para mirar a su nueva novia, que encontró él mismo momentáneamente cautivado por ella. Presencia, había algo innegablemente magnética sobre ella, una fuerza silenciosa que trascendió las formalidades de la momento. Por un segundo fugaz sus miradas encerrado, y Cal sintió una inexplicable conexión, una chispa que desafió la lógica y razón, por la que rápidamente lo enmascaró con un sonrisa practicada, recordándose a sí mismo de la farsa que estaba jugando. Esto no era real. No podía ser sino como las celebraciones, sin plegar, con fiestas dispuestas en plataformas flotantes y música que resonó a través de los mismos huesos de los presentes. Cal no pudieron sacudir él, sintiendo que algo profundo había desplazada. Sarapina se movió entre su gente, con un intercambio de equilibrio sin esfuerzo, cortesías y gestos de ofrecimiento de buena voluntad. Sin embargo, cada vez que sus caminos cruzado, había un tácito entendiendo entre ellos, un sutil reconocimiento de la carga compartida. Ahora llevaban colrizada, notaron el camino. Ella lo observaba sin sospechar o desdén, como él había esperado, pero con curiosidades, y teñía con algo más suave, algo más cálido. Lo inquietó, obligándolo a enfrentarse al creciente, darse cuenta de que este arreglo podría exige más de él que meras pretensiones. Más tarde esa noche, como las festividades comenzó a relajarse, Cal se encontró a sí mismo de pie solo en un balcón con vistas. Las nubes arremolinadas de Siran 9. La vista fue impresionante, un caleidoscopio de
colores que parecían estirarse infinitamente. En el horizonte se apoyó contra él. Barandilla de sus pensamientos pesados con él. La enormidad de lo que había acordado que es. Cuando Sarapina se unió a él, sus movimientos. Silencioso y deliberado por un momento. Tampoco habló el silencio entre ellos. Cargado con preguntas tácitas y verdades no reconocidas que jugaste tú. Parte bien, ella dijo finalmente, su voz. Melódico pero teñido con un toque de escrutinio. Tu gente cree en esto. Unión como la tuya, Cal respondió manteniendo su tono neutral. Eso es lo que importa. Sarapina inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esos ojos de anillo hipnotizadores. ¿Realmente crees eso o es esto simplemente otra táctica en tu arsenal? Su franqueza lo tomó desprevenido, pero Cal se recuperó rápidamente enmascarando su sorpréndete con una sonrisa. Si te lo dijera, ¿confiarías en mí menos? Ella no respondió de inmediato, contemplando el panorama celestial. Ante ellos, cuando finalmente habló con ella, las palabras tenían un peso que perduraba en la confianza del aire. Es una cosa frágil, Cal. Vos debe ganarse, no asumirse, pero quizás podamos empezar a construirlo. Un paso a la vez. Con eso ella se volvió y lo dejó parado allí. Su despedida. Palabras persistentes como una respuesta. Riddle. Cal la vio irse de su mente. Carreras con implicaciones que él no había tenido. Consideré que esto no se trataba solo de detener una guerra. De alguna manera. Todavía no podía comprender completamente que había convertirse en algo mucho más complejo y mucho más personal. En los días que seguido, Cal se encontró navegando por un laberinto de costumbres y protocolos que vida gobernada a bordo de la aguja celestial. Cada corredor parecía vivo con actividad. Ciudadanos, Cenari moviéndose con propósito, sus formas cristalinas brillando débilmente a la tenue luz paracolrizada. El barco era a la vez inspirador y alienígena. Arquitectura, una mezcla de curvas orgánicas y precisión geométrica que desafió lógica humana. Luchó por adaptar su cada movimiento, escrutado por curiosos espectadores que lo miraban con un mezcla de fascinación y escepticismo. ISM, el peso de ser el primer humano. Vivir entre ellos no se le pasó por alto. Él era un símbolo, un caso de prueba de sí. La paz realmente podría echar raíces. Sarapina demostró ser una guía enigmática a través de este extraño mundo nuevo que ella introdujo. Él a las complejidades de la sociedad Zenui, explicando sus jerarquías, tradiciones y valores con una paciencia que le sorprendió al principio. Las interacciones fueron formales, casi clínicas, como si ella lo estuviera tratando como a un invitado en lugar de socio, sino como él. Los días se convirtieron en semanas. Cambios sutiles. Comenzó a surgir. Ella se demoraría un momento más durante sus conversaciones. Su mirada se suavizó de maneras que insinuaban en vulnerabilidad. Una vez después de una sesión particularmente agotadora de negociaciones diplomáticas, ella lo invitó para unirse a ella en el arboreto de la aguja, a extenso jardín lleno de flora bioluminiscente que latía ritmo con energías invisibles allí, rodeado de belleza que trascendió. Especies hablaron abiertamente por primera vez. Tiempo que llevas el peso de tu gente sobre tus hombros, ella comentó, su voz llevando una nota de empatía. Lo veo en la forma en que te mueves, la forma en que hablas. Hacer ¿alguna vez te permites descansar? Col rizada dudó sin saber cómo responder al descanso. Se siente como un lujo que no puedo permitir él. Admitido, no mientras todavía haya trabajo por hacer. Hágase y, sin embargo, ella respondió amablemente. Incluso las estructuras más fuertes se desmoronan. Sin fundamento no puede sostener esta carga para siempre. Sus palabras golpearon un cordón en lo profundo de él, agitando recuerdos de noches sin dormir y batallas libradas en múltiples frentes. Por primera vez, él se permitió bajar la guardia, compartiendo fragmentos de su pasado, la pérdida de su familia, la culpa del liderazgo, el miedo al fracaso. Sarapina escuchó atentamente, sus ojos multifacéticos, reflejando una profunda comprensión de que fue más allá de la mera simpatía. A cambio, ella se abrió sobre sus propias luchas, el aislamiento de gobernar un imperio, el presión para mantener siglos de tradición, la soledad de hacer decisiones que afectaron a miles de millones. Ellos habló hasta que las plantas luminiscentes
atenuado señalando el enfoque de anochecer simulado. Estos momentos de la conexión se hizo más frecuente tejida en el tejido de su vida cotidiana. Durante las reuniones del consejo, Cal notó cómo Sarapina apoyó sutilmente sus ideas, dar credibilidad a propuestas que, de lo contrario, podría haber sido desestimado. Absoluta en entornos más tranquilos que buscaba su opinión sobre asuntos que van desde intercambios culturales a recurso asignación, tratando su aporte con respeto genuino, con risada lenta pero segura. Comenzó a sentirse menos como un extraño y más como un colaborador, alguien cuyo la presencia importaba más allá de los confines de su matrimonio fabricado aún en medio. Estas crecientes dudas sobre los bonos continuaron. Para atormentarlo, estaba perdiendo de vista su misión si se hubiera sentido demasiado cómodo en este papel, permitiéndose ser dibujado en una red de emociones que no podía pagar. Cada mirada que Sarapina le dio, cada toque de su mano contra su brazo, envió señales contradictorias en curso. A través de sus venas se recordó a sí mismo repetidamente que todo esto era parte de la actuar, una ilusión necesaria para mantener la paz frágil, pero la línea entre rendimiento y realidad difuminados con cada día que pasa lo deja inseguro de dónde terminó uno y comenzó el otro. Una noche, mientras paseaban por él plataforma de observación con vistas al vasto expansiones del espacio, Sarapina hizo una pausa para mirar en las estrellas. ¿Alguna vez te has preguntado? Ella reflexioné en voz alta sobre lo que hay más allá del límites de nuestros conflictos. ¿Qué tipo de futuro que podríamos crear si nos atreviéramos a sueña diferente? Cal siguió su mirada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Creo sobre eso a menudo, confesaba, pero sueña solo no detendrá la guerra. No, ella estuvo de acuerdo suavemente, pero podrían inspirarnos a encontrar una mejor manera de que sus palabras perduraran en el aire, un suave recordatorio de por qué tenían. Nos embarcamos en este viaje juntos y, aunque Cal no pudo articularlo entonces, sintió que algo cambiaba dentro de él, un tranquila esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta alianza podría convertirse en algo más grande que cualquiera de ellos había imaginado. Que las semanas se convertían en meses. La dinámica entre Cal y Sarapina evolucionó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Sus interacciones iniciales, impregnadas de cautela mutua y diplomacia calculada, poco a poco dio paso a momentos de genuino intimidad. Estos no fueron grandiosos declaraciones o exhibiciones abiertas, pero más bien pequeñas instancias tiernas que reveló las grietas en su cuidadosamente fachadas construidas una noche durante un raro momento de soledad en el Royal Quarters. Sarapina se acercó para ajustarse el cuello de la túnica de Cal, sus dedos rozando ligeramente contra su cuello. El toque fue fugaz, casi accidental todavía. Envió una sacudida a través de él, despertando sensaciones que había reprimido durante mucho tiempo. Conoció su mirada sobresaltada por la intensidad en sus ojos multifacéticos y por un latido del corazón. Ni se movió ni habló. Entonces, con una suave sonrisa, retiró la mano, dejando atrás un calor persistente que ninguno lo reconoció, pero ambos sintieron estos momentos acumulados, tejiendo un tapiz de experiencias compartidas que desdibujaron líneas entre el deber y el deseo durante misiones diplomáticas a planetas aliados. Sarapina insistió en que la colrizada acompañara, ella presentándolo a él no como una figura decorativa, pero como socio igualitario en la gobernanza de. En uno de esos viajes visitaron un remoto colonia devastada por la guerra, su habitante luchando por reconstruir en medio de ruinas. Como recorrieron el asentamiento escuchando historias de pérdida y resiliencia. Sarapina puso una mano tranquilizadora sobre la colrizada hombro, su toque aterrizándolo en él gravedad de su responsabilidad compartida. Más tarde, cuando se pararon juntos bajo lunas gemelas del planeta, ella confesó su admiración por su inquebrantable dedicación por la que luchas, no solo victoria. Ella dijo que su voz teñida de emoción, sino por la posibilidad de curación que es rara entre los líderes. Cal se encontró correspondiendo a su apertura, compartir vulnerabilidades que había enterrado debajo de capas de estoicismo. En otra ocasión, durante una cena privada en el gran comedor de Celestial Spire
Relató una desgarradora batalla desde más allá de su voz temblando de dolor Rem. Sarapina la escuchó atentamente. Expresión una mezcla de tristeza y, entendiendo cuando él terminó ella, extendió la mano sobre la mesa para abrochar dale su agarre firme pero suave que llevas. Cicatrices que nadie ve ella murmuró pero, no está solo en llevarlos a ella. Palabras simples pero profundas se abrieron paso. Las barreras que él no se había dado cuenta seguían en pie, permitiéndole respirar libremente por él. Primera vez en años su conexión. Profundizado aún más durante momentos de crisis cuando una facción de desertores y los oficiales del Tari intentaron sabotear los esfuerzos de paz amenazan con reavivarse. Hostilidades Cal y Sarapina trabajaron incansablemente uno al lado del otro para sofocar el levantamiento al calor de la confrontación a medida que aumentaban las tensiones y Tempers Rose Sarapina se volvió colrizada por un abogado que confía en su juicio. Implícitamente, juntos idearon una estrategia que difuminó la situación, sin recurrir a la violencia ganando el respeto incluso de los más duros. Los críticos después agotados pero triunfantes se retiraron a un lugar apartado. Cámara en la que Sarapina colapsó. Sus brazos su cuerpo temblando de alivio. Cal la abrazó sintiendo fragilidad de su forma bajo sus manos. Y se dio cuenta con sorprendente claridad de que él ya no la veía como una extraterrestre, reina o aliada política, ella era simplemente complejo Sarapina valiente y dolorosamente humana en sus imperfecciones todavía. En medio de estos sentimientos florecientes sombras, asomaba en el horizonte con el que luchaba Cal. La culpa dividida entre su creciente afecto por Sarapina y el conocimiento de que su unión se basó en el engaño. Él temía que revelar la verdad, romper la frágil paz que tenían. Trabajé tan duro para lograr deshacer todo lo que habían logrado. Mientras tanto, Sarapina lidiaba con ella. Propios conflictos internos conscientes de susurros entre sus asesores que cuestionó su apego a un humano. Algunos la acusaron de debilidad, otros de la traición alimenta dudas sobre sí. Sus sentimientos por Cal la comprometieron. Capacidad para liderar a pesar de estos desafíos. Ni se apartaron, sino que se aferraron. El uno al otro sacando fuerza de su vínculo incluso como presiones externas. Montaron una fatídica noche mientras se sentaban juntos en el arboreto rodeados de el brillo pulsante de la bioluminiscencia. Flores Sarapina se volvió colrizada con una expresión de resolución silenciosa que no podemos. Continúa así, ella dijo, su voz estable a pesar de la agitación evidente en sus ojos. Esto sea lo que sea entre nosotros. Exige honestidad no solo de ti, sino de mí también. Cal asintió con la garganta apretado con emociones no habladas para él. Primera vez que confrontaron la verdad de su situación, reconociendo la complejidad de sus sentimientos sin intentar simplificarlos o descartarlos. Fue un momento crucial que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su relación, uno definida no por pretensión, pero por pura autenticidad sin filtrar en la estela de su sincera conversación. Montaje con cara de Colrizada y Sarapina. Desafíos que pusieron a prueba la resiliencia de su vínculo, la revelación de su verdad. Los sentimientos encendieron una tormenta de fuego de controversia dentro del imperio Inari. Y los rumores de territorios humanos se propagan como incendio forestal alimentado por aquellos que vieron la unión como traición a la lealtad de la especie. Entre los tradicionalistas Cenari se reunieron contra Sarapina acusándola de abandonando su herencia por el bien de peticiones de extranjeros exigiéndola. La abdicación circuló por los pasillos del poder mientras facciones clandestinas conspiró para socavar su autoridad. Mientras tanto, en el lado humano nacionalista, grupos denunciaron a Cal como traidor, reclamando su lealtad a un extraterrestre. La reina puso en peligro la soberanía de la humanidad. Las protestas estallaron en la tierra y colonias con turbas enojadas cantando consignas que lo pintaban como un desertor de su propia especie. La reacción violenta se filtró en sus vidas personales, tensando su posición diplomática ya precaria. Llegaron enviados de ambos lados. Rodamientos sin previo aviso apenas velado. Amenazas y ultimátums instados a asesores. Sarapina se distanciará de la Colrizada, advirtiendo que su asociación continua
Con él erosionaría el apoyo público a Colrizada. La presión se manifestó en noches sin dormir y tensas interacciones con antiguos camaradas que ahora lo miraba con sospecha. Incluso aliados de confianza dudaron en encontrarse con su. Contempla su lealtad vacilando bajo el peso de la opinión pública. La pareja se encontraron cada vez más aislados, obligados a navegar por un campo minado de hostilidad y desconfianza. A pesar de la agitación externa, su compromiso con el uno al otro solo profundizó. Sarapina se negó a atender los llamados a la separación, manteniéndose firme en su convicción de que su amor trascendió especies. Estás divides y no pueden ver el valor en unidad que ella declaró durante una acalorada reunión del consejo. Entonces tal vez sean. No está lista para la paz. Su desafío inspiró a un pequeño pero vocal contingente de seguidores que defendieron su causa, argumentando que su relación simbolizada esperanza de convivencia. Caltó redobló sus esfuerzos para tender puentes, la brecha entre sus pueblos, viajando a las regiones asediadas por las que abogar reconciliación. Juntos resistieron tormentas de críticas, encontrando consuelo en el apoyo inquebrantable de los demás. Sin embargo, la tensión comenzó a tomar su Toical notó cambios sutiles en momentos de Sarapina, cuando es habitual compostura vacilante reemplazada por destellos de duda y agotamiento. Una vez tras una sesión particularmente agotadora con ella abogado, ella se retiró a su privado chamber. Su forma cristalina se oscureció y la frágil Colrizada se acercó a ella con cautela, colocando una mano en su hombro. No lo haces. Tengo que llevar esto solo, dijo en voz baja. Ella volvió hacia él, sus ojos multifacéticos brillando con lágrimas sin derramar. Nunca quería esto para ti, ella la admitió. Voz temblorosa, para arrastrarte a mí mundo, para someterte a este odio. Cal la silenció con un suave beso suyo, toque transmitiendo las palabras de tranquilidad. ¿No podríamos estar juntos en esto? Él respondió firmemente. Lo que venga después lo enfrentaremos lado a lado. Su determinación la reforzó. Espíritus, pero el camino por delante quedaba lleno de incertidumbre. Como alianza, las intenciones de Fracture se intensificaron, se prepararon ellos mismos para el inevitable ajuste de cuentas, una confrontación que los obligaría a elige entre su amor y él frágil paz que habían sacrificado tanto mucho por construir en medio de la escalada. Tensiones encontradas. Cal y Sarapina, ellos mismos lidiando con elecciones que alteraría irrevocablemente el curso de sus vidas y el destino de sus civilizaciones entrelazadas. Para Cal, el peso de su doble identidad presionado pesadamente sobre él, estaba dividido entre sus lealtad a la humanidad que había dado forma cada fibra de su ser y su floreciente amor por Sarapina, cuya presencia se había vuelto tan vital para él como el aire que respiró. Devolvió las protestas. El hogar lo perseguía con los rostros de sus compañeros humanos grabados con ira y traición. Sin embargo, cuando miró a Sarapina, ojos multifacéticos, vio un reflejo de sus propias esperanzas y temores, un espejo para su alma que ningún humano había tenido verdaderamente. Entendió que podría abandonarla sabiendo que hacerlo podría reavivar la guerra y condenan a sus pueblos a avanzar, sufriendo a Sarapina para luchar con ella. Conflicto interno propio. Ella, sus asesores, susurró incesantemente en su oído, instando. Ella, para separarte de Cal por el bien del imperio. Pintaron sombrío escenarios de rebelión y disturbios civiles. ¿Debería continuar desafiando la tradición? Sin embargo, cada vez que consideraba el consejo que su corazón rebelde le había mostrado a Cal, su lado de liderazgo arraigado en cualidad de compasión y empatía que tenía, admirada durante mucho tiempo, pero rara vez presenciada en ella propia especie, su inquebrantable creencia en la posibilidad de paz la había reavivado. Fe en un futuro donde la convivencia era no solo un sueño, sino una realidad tangible. Echarlo a un lado ahora se sentía similar a extinguiendo un faro de esperanza en un universo envuelto en oscuridad. Juntos navegaron por las traicioneras aguas de toma de decisiones, cada elección un potencial onda que podría caer en cascada en el caos. Se reunieron en secreto, lejos de entrometerse ojos y dispositivos auditivos, para discutir sus opciones una noche, escondidas dentro los serenos confines del arboreto.
Debatieron los méritos de renunciar. Desde sus posiciones por completo tal vez. Sarapina sugirió que su voz estaba teñida. Con desesperación podríamos retirarnos a un mundo neutral, comienza uno nuevo sin él. Cargas de títulos y expectativas colrizada. Sacudió la cabeza, su mandíbula se puso con determinación. Correr no resuelve nada él. Contrarrestado, si nos vamos ahora abandonamos. Todo por lo que luchamos lo abandonamos.